teleaudiencia de Radio TV Noticias HJB. También saludamos la presencia de nuestra querida amiga y colega Laura Franco Veloz de Ecuador Informa TV, doctor Zambrano Pasquel. Sí, bueno, ya ese conocimiento general, la información del día y que de alguna manera u otra vino a darle un puntapié, si se quiere, al tablero político nacional, ha sido el decreto del presidente de la República de disolver prácticamente a la Asamblea. Y en este sentido hay voces a favor, voces en contra, y es necesario que la gente tenga una visión de conjunto sumamente objetiva para evitar cualquier tipo de situaciones que lo único que hacen es confundir a la gente. Y más aún cuando se viene un nuevo proceso electoral, en el caso de que la Corte Constitucional, digamos, avale, por utilizar un término, esta decisión constitucional, por cierto, que el presidente de la República, Guillermo Lasso, ha esgrimido en las primeras horas de esta mañana. Está con nosotros el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, un catedrático universitario de primer orden, un profundo conocedor de esta materia, penalista. Doctor, muy buenas tardes. Luego de haber hecho esta pequeña introducción, la gente se pregunta, y hay muchas personas que señalan que el presidente le tocó hacer eso. ¿Por qué? Porque de cualquier manera lo iban a destituir. Otros señalan de que hay una situación muy velada allí de quererse salvar y no caer en el ridículo, y hay otros que señalan que han salido perdiendo algunas tiendas políticas tradicionales. Muy buenas tardes, doctor, su criterio. Muchas gracias a usted, Hugo, y a Laurita también. Para poner las ideas en orden, esta disolución de la Asamblea sonaba una suerte de disolución anticipada, porque lo había dicho el presidente. ¿Por qué se llega a esta situación de una confrontación ya insuperable entre el Ejecutivo y la Asamblea? Yo diría que el primer y gran causante del descalabro entre las funciones del Estado es el propio presidente de la República, y voy a decir por qué. Por favor. Porque suscribe un acuerdo de gobernabilidad con los líderes, el de UNE, el presidente Rafael Correa, y con el líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot-Sadi. Un documento escrito que además tenía como testigo a José Nebot-Sadi, el hermano de Jaime Nebot. Y luego el presidente Lasso, seguramente mal asesorado, como ha estado en muchos momentos, una pésima asesoría política, decide romper un pacto de gobernabilidad. Entonces, esta es la factura que políticamente le están pasando al presidente Lasso. Porque en algún momento dijo hace poco en una entrevista para Argentina, Jaime Nebot, ¿qué se puede esperar de una persona que ni siquiera cumple la palabra escrita? Entonces, públicamente. Así es. Entonces, la Asamblea Nacional ha sido un desastre, porque alguna excepción debe haberla, pero en realidad la clase política que está en la Asamblea hoy está pésimamente representada. Ya no es la época de Carlos Julio Rosemena, de Jorge Zavala Vaquerizo, de insignes asambleístas o en su momento diputados que este país los ha tenido. Es una vergüenza la Asamblea. Y ante una situación como esta, a ver, primero, el presidente de la República no tenía que pedirle permiso o autorización a nadie para, utilizando el artículo 148 de la Constitución, declarar la disolución de la Asamblea Nacional, a la que se llama muerte cruzada. Claro. Tomó una causal de grave crisis política y conmoción interna. ¿Quién puede calificarla? El propio presidente, nadie más, primero. Ahora, todo acto del poder público tiene que estar fundamentado o motivado. En este decreto, que tiene 11 páginas, entre otros temas, dice el presidente que la situación de ingobernabilidad o una suerte de boicot de la Asamblea, lo cual también es cierto, lo lleva incluso a un juicio político en un proceso en que se apuntalaba a su destitución del cargo, teniendo como precedente la calificación que había hecho la Corte Constitucional. Pero la Corte Constitucional también le dijo a la Asamblea: ustedes tienen que actuar respetando las garantías del derecho al debido proceso y de acuerdo
con la única causal calificada, Peculado. que era un caso de peculado por el tema de Flopep. Allí la discusión, es verdad que no se requería una sentencia condenatoria para que un juez penal dijera que había peculado. Claro, pero tenía o no que haber indicios importantes que permitieran concluir si había o no peculado. Yo sostengo que sí, pero los asambleístas interpelantes y la mayoría que estaba en contra de las pretensiones del presidente Lazo decía que como es o era ya una imputación no penal sino política, bastaba con que se le hicieran cargos políticos que más o menos iban en esta línea, es decir, como en el manejo de Flopep. Y hay un tema allí interesante. La Asamblea, en la petición de calificación, y la Corte Constitucional incurren en algunas equivocaciones, como por ejemplo decir que había perjuicio en el manejo de los contratos petroleros, por un lado. Incluso a la propia Corte Constitucional se la induce a error o engaño cuando no se le da toda la información, para llegar a decir que el presidente Lazo había suscrito mediante decretos que él habría, con su puño y letra suscrito, había coadyuvado al perjuicio económico del país. Estas afirmaciones son absolutamente falsas, pero la Corte Constitucional dijo que hay una mínima credibilidad o verosimilitud. Como yo digo, era sospecha, pues podría ser, pero le dijo a la Asamblea, ustedes tienen la obligación del derecho al debido proceso, que es hablar de garantías fundamentales. Ustedes tienen que llegar al convencimiento de que efectivamente el presidente está vinculado. A esa Si acaso hubo delito o perjuicio del Estado, se ve una relación de causa-efecto entre la conducta del presidente y el resultado. Pero como ya se sabe, al final del año 2022, ya Flopep tenía un superávit o una ganancia de $180 millones, con lo cual se caía la afirmación de un perjuicio del Estado. Pero en todo caso, los asambleístas que iban por la destitución decían, no importa, porque, y entonces comenzaron a tomar aspectos que no tenían que ver con el proceso político. A mí me parece un acto vergonzoso que una de las interpelantes haya puesto como de fondo en una pantalla gigante la música de la película El Padrino. Eso es faltar el respeto, no solo al presidente, es faltar el respeto a todo el país, que seguía con interés para conocer la capacidad que tenían o no los interpelantes y las pruebas que los interpelantes decían que tenían para continuar con el proceso político. En esas circunstancias se produce un hecho vergonzoso en la comparecencia del presidente. El presidente no utilizó ni las 3 horas. Él dijo, y yo creo que lo dijo en lenguaje sencillo, yo no he cometido ningún delito en primer lugar. No me he apartado de mi función política. Yo no tenía por qué cuidar a toda la administración pública. Si alguien ha cometido un acto indebido, que responda, pero yo no tengo por qué responder. Palabras más o palabras menos, utilizó poco tiempo. Pero después de esa presencia del presidente y la forma como se seguían desenvolviendo los acontecimientos, el presidente tomó una decisión que estaba en el ámbito de su facultad, de su competencia privativa. No tenía que consultarle a nadie, y ahí está el decreto de disolución de la Asamblea Nacional. Ya no hay más Asamblea Nacional. Todos tienen la calidad de ex asambleístas, algunos no logró ni 3 días el cargo. No hay asambleístas, y entonces surge la inquietud. Y de aquí en adelante, ¿qué va a pasar? Ajá, sí. A ver, se ha hecho cuestionamientos de parte y parte diciendo, los unos que es constitucional la decisión del presidente, hasta el momento es constitucional, otros sostienen que tendría que haber un control de constitucionalidad que es posterior al proceso, ahora ya fallido, proceso político, que tiene que ir a manos de la Corte Constitucional. Eso es cierto. La Corte Constitucional puede y debe hacer, a requerimiento del legítimo interesado, una revisión
ya en este momento ya no del proceso político, Creo que ya no hay. ya no hay, sino del decreto del presidente y de las razones que el presidente ha esgrimido para declarar la disolución de la Asamblea. Ya. En un escenario que es muy creíble o posible, es que, como el presidente dice, la situación era insostenible. Esta actitud de la Asamblea ha motivado una grave crisis política y una gran conmoción interna en el país, porque es ingobernable el país con la actitud de la Asamblea. ¿Ese argumento puede ser suficiente? Sí. La Corte Constitucional puede decir no hay ninguna objeción de constitucionalidad. ¿Qué es lo que creemos muchos que debe pasar? Porque lo contrario sería que la Corte Constitucional declarara, porque es competencia de la Corte Constitucional, también, claro, que es inconstitucional el contenido del decreto del presidente, con lo cual las cosas volverían a su estado anterior. O sea, le diría a los señores asambleístas, oiga, Volverían a sus puestos. vuelvan a sus puestos, y entonces y el proceso seguiría. También se puede dar eso. Es una posibilidad, Posible, claro, para no de la decir que Corte. no es posible. Ya. Ahora bien, recordemos que en las últimas semanas, días, yo sostengo que un gran ganador de este proceso político fallido y del decreto, yo he dicho hoy en algún comentario, salvo que fuese falso, donde dice, oiga, presidente Lazo, ¿usted quiere declarar la muerte cruzada? Declárela. A nosotros no nos preocupa. Recordemos que en el último proceso de consulta, de un gran ganador, el partido UNE, llame de Revolución Ciudadana, Correa, el partido del presidente Correa. Ah, ya. Mire, es arrollador la cantidad de alcaldías. Guayaquil, Prefectura. Quito, la prefectura. Entonces, el gran ganador en el último proceso electoral es el partido del presidente Rafael Correa. En la proyección actual y en las elecciones que se van a dar a corto tiempo, porque hemos 7 meses. revisado que va a durar entre 160 a 180 días más este proceso de transición. Es decir, el presidente Lazo se queda en funciones 6 meses. No puede ser 2 o 3 semanas más, pero no más tampoco. Y ahí termina para mí su historia y su carrera política. Yo no creo que él tiene la posibilidad de postularse, sí lo puede hacer. Yo no sé con la poca aceptabilidad política si él quiera correr a una suerte de suicidio político mayor que el que ya tiene. Ya, así es. Doctor, una pregunta. Y en este transcurso que el presidente de la República prácticamente va a estar solo en el mandato, él puede hacer prácticamente tomar decisiones por el Ecuador, él por su propia persona, Mediante pienso yo. decreto, Sí, por eso es que a veces se afirma que es una suerte de dictadura civil, por supuesto. porque, claro, de cara a la realidad uno dice cómo puede ser un Estado constitucional Si donde no hay un un contrapeso. parlamento, no hay una asamblea, no hay el contrapeso. Pero son las reglas de juego que da la democracia. ¿Puede el presidente seguir administrando el país y auxiliándose para gobernar mediante decretos ley, salvo los que tengan que ver en materia económica, donde allí tiene que haber un control de constitucionalidad de la propia Corte Ahí entra la Constitucional? Corte. Solamente cuando se trate de temas relacionados con lo económico. En lo demás, el presidente es libre y soberano de seguir Puede tomar sus propias decisiones. mediante simples decretos, no hay ninguna objeción. Entonces, ese es el escenario próximo o inmediato. Doctor, ¿hasta qué punto podría viabilizarse, si se quiere, mediante la vía de decretos? Porque hay criterios y criterios, ¿no? Pues lo vamos a dejar gobernar vía decreto. Vía decreto podría, por ejemplo, acelerar los procesos de venta de los activos del Estado, que son la parte mollar, Banco del Pacífico, se me ocurre, la industria petrolera, la industria eléctrica. ¿Podría hacerlo mediante decreto o no? A ver, recordemos que en la estructura del Estado hay diferentes ministerios que tienen bajo su cargo la competencia en áreas bancaria, petrolera, eléctrica, etcétera. Entonces, tanto como que el presidente sea el autócrata, tampoco así, porque hay una estructura de poder. Si se diese, asumamos un escenario perverso, Claro. que es el maligno, de quererse vender o rifar
empresas del Estado. Entonces, sí hay mecanismos legales para la oposición. Ahí pensaríamos que puede ser interesante, y no creo que al presidente Lazo le convenga, que se calienten las calles, porque hay el derecho también a la resistencia, que es una garantía constitucional. Entonces, por un lado es la presencia en las calles, que es un acto cívico previsto constitucionalmente, y lo otro, que hayan colectivos que ante una decisión, por ejemplo, supongamos un acuerdo, ¿no?, que es un acto de un órgano de la función pública, por ejemplo, se diga, a ver, vamos a hacer un acuerdo, vamos a publicitar la venta de tal CNT, empresa. por decir, CNT, por decir. Ese momento, ese acuerdo, que es un acto administrativo, ese acuerdo puede ser demandado a la inconstitucionalidad. O sea, aquí va a tener la Corte Constitucional un papel protagónico y un gran poder protagónico, porque va a ser la gran guardiana del respeto a la constitucionalidad que se merece el Ecuador. O sea, eso, mire, yo sigo insistiendo, no es una corte correísta, ya lo he dicho y lo reitero. Lo sé. Es una corte con buenos magistrados. Y esos magistrados tienen un compromiso histórico. Tienen que demostrarle al país lo que significa un control eficiente de constitucionalidad. De manera que no es que la suerte esté echada en función de que puede hacer lo que le dé la gana, lo que quiera y vender lo que quiera. No. Hay un Estado constitucional de derecho y de justicia, donde el órgano de cierre es la Corte Constitucional, y siempre habrá ciudadanos que en ejercicio de su actividad, porque hay gremios también, gremios populares, gremios colectivos sociales, es decir, el país sí tiene una organización social muy importante que pueden en su momento reclamar. Normal. Ahora, claro, también de cara a la realidad hay que pensar lo que yo digo, que hay grandes perdedores. Perdón, doctor, con el mayor de los respetos, sí. Antes de concluir con esta idea, hay unas voces que en las redes sociales hablan de que los militares, por ahí en algún momento salió un audio del mismísimo general Paco Moncayo diciendo: señor presidente, tome usted la decisión, nosotros estamos a las órdenes para cualquier circunstancia que usted considere pertinente, porque no vamos a permitir que este Ecuador se transforme en una nueva Venezuela, en una nueva no sé cuánto y no sé cuánto y no sé cuánto. Esto no resulta hasta cierto punto que es un poco peligroso estar jugando al filo de la navaja con la participación de los militares en un escenario que lo pueda apoyar a él indistintamente que esté en la Corte Constitucional. A ver, primero habría que ver la veracidad de esa información. Yo se la voy a hacer llegar. Ya, sí, pero yo he visto lo que puede hacer la inteligencia artificial. A usted le graban la voz y después esa voz la ponen a trabajar con inteligencia artificial y le hacen decir lo que usted nunca dijo. Yo acabo de escuchar una grabación de inteligencia artificial donde le toman la voz del abogado Jaime Nebot y luego aparece la inteligencia artificial dando un mensaje, pero al final dice: este mensaje fue tomado de la voz del abogado Jaime Nebot, pero no era el abogado Jaime Nebot el que hablaba, sino este programa creado por inteligencia artificial. Entonces, eso ya existe en el Ecuador. Correcto. Hay que tener cuidado. Y también la pueden utilizar políticamente, de manera perversa. Y demás. Pero al momento lo que yo tendría que destacar y rescatar también es que las Fuerzas Armadas han tenido un pronunciamiento hoy muy temprano, y también la policía. No hay que desconocer la fuerza que tiene también la policía. Por supuesto. Y tan cierto ha sido el primero el respaldo a la decisión de la disolución de la Asamblea, y en segundo lugar la presencia real de la fuerza pública y del ejército en primera línea, impidiendo que nadie ingrese a la Asamblea Nacional. Tanto así que el señor Virgilio Sanguicela seguramente iba de madrugada a las 7 de la mañana y usted no puede entrar, porque usted ya no es asambleísta, está cerrada la Asamblea. Y le han dicho: manden a retirar sus efectos personales con algún delegado, porque aquí nadie entra a la Asamblea. ¿Eso no le parece una especie de intromisión, el hecho de que existe un pronunciamiento de carácter público por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas al decir de que de alguna manera u otra apoyan, digamos, este decreto disolutorio de la Asamblea? No, porque ya no hay Asamblea.
Si no hay asamblea, tienen que hacer respetar el orden. Es como que si mañana digan, vamos a caminar aquí en Guayaquil, Quito, cualquier otro lugar, Cuenca, vamos en protestas públicas, van a tener un problema porque el ejército está en las calles. Por supuesto. Yo pienso que no va a haber ningún chance de protesta, pero si está, a ver, hay que tomar la idea bien clara. Hay un proceso electoral ya convocado. Ya está el escenario hecho ya. Vayan pues a la asamblea a ver, la gente que ha estado en la asamblea vaya a postularse a ver cómo le va. Muy pocos resultarán reelectos. O los nuevos electos depende de la bancada política o del partido político, de la agrupación que los vaya a representar, que los vaya a promocionar. Este tipo de crisis, doctor, de alguna manera u otra no es un referente respecto a que vivimos en una sociedad, digamos, como que se estaría cayendo a pedazos por tener una clase política de ese nivel, un presidente de la República con 5 o 6% de aceptación popular, y no digamos la asamblea, compra, venta de conciencias, etcétera. Eso abona en negativo para el desarrollo de este país. Y pasa con la función judicial. Exactamente. Pasa con la fiscalía, que incurre cada día en actos de abuso de poder. Mire, el país atraviesa un mal momento y ese mal momento tiene que ser superado. Para eso es necesario el poco tiempo que le quede de gobierno del presidente Lasso termine haciendo cosas importantes para recordarlo, aunque sea al final de su carrera que ha sido desastrosa como un buen mandatario. Y lo demás, por favor, no nos volvamos a equivocar en la designación de los nuevos asambleístas, en la designación de un nuevo presidente, además que es un binomio, no solo es el presidente del binomio, se va también el vicepresidente Borrell. Sí, pues también se va. Entonces, que el pueblo ya se corta el cerquillo, digamos. Prácticamente el pueblo ya tiene que saber a quién elegir para ser un nuevo mandatario en nuestro país. Sin duda. Y también será el momento, recuerden ustedes, que se le va a pasar la factura política a partidos que están lamentablemente en vías de extinción, como el Social Cristiano, como Izquierda Democrática. Y el caso de Pachacuti está dividida. Sí, está dividida. Por un lado, tiene un líder como Isa, sin duda, pero tiene otro líder como Yacu Pérez. Y ellos están divididos, y si están divididos, van a tener probablemente menos asambleístas que los que han tenido ahora. Muy bien, mi querido doctor, le agradecemos su participación en esta exposición suya, muy amplia, muy concreta respecto del acontecer nacional, la coyuntura político-constitucional de este país. Ha sido analizada por el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, un catedrático universitario, hombre con una gran trayectoria y un analista de primerísima línea. Muchas gracias, doctor, de mi parte. Hugo Jacome Basurto. Sí, también de parte de Ecuador Informa TV, Laura Franco, también muchísimas gracias, doctor, por ilustrarnos con esta problemática que está pasando en nuestro país. Muchísimas gracias. Que pase muy bien. Gracias.